Buenas noches, hoy vamos a estar estudiando todos los conceptos básicos del tema de trigonometría. Aquí vamos a estar abarcando todo lo que es la parte teórica y las funciones trigonométricas, tanto las básicas como las inversas y las identidades trigonométricas. Toda esta parte, como les digo, es la parte teórica de la trigonometría como tal. Obviamente hay ejercicios que hacer, pero es como muchas fórmulas que aprenderse, propiedades, entender de dónde salen las funciones. Entonces, sí es muy importante que el día de hoy saquen todas las dudas que tengan al respecto, porque si uno no entiende esto, ya luego la práctica de fijo no lo van a entender, o las ecuaciones, o lo que sigue. Entonces, ojalá hoy pregunten todo lo que necesiten, porque sí necesitamos que esto les quede bien claro. Bueno, entonces la definición como tal, la trigonometría es una parte de la matemática que estudia los triángulos y la relación entre sus lados y ángulos. Entonces vamos a estudiar tanto en grados como en radianes y las razones trigonométricas. Un ángulo está determinado por dos rayos con un punto de origen común. Entonces recordemos que los rayos son estos, ¿verdad? Que inician en un punto y ahí siguen infinitamente. Y están unidos por un punto de origen, que sería este que está acá, ¿verdad? Que me une a los dos rayos, el cual se denomina vértice. Se visualiza el ángulo como una rotación de los rayos con respecto al otro alrededor del vértice. Entonces, básicamente este rayo empieza a rotar y mi ángulo llega hasta acá. O bien, si estoy aquí, por ser ABC, entonces es porque yo estaba aquí, inicié en este y me roté hacia acá. Entonces, la idea es que siempre identifiquen dónde está iniciando. Este sería el lado inicial. Y ahí voy avanzando y hasta donde llegue va a ser mi lado terminal. Y el otro rayo. Entonces, por eso aquí dice, AB es mi rayo que representa el lado inicial y BC es el rayo que representa el lado terminal. Siempre hay un inicio y llego a un lado terminal. Y la rotación, en este caso, hacia allá, ¿verdad? ¿Todos claros con lo que es un ángulo? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, los ángulos pueden encontrarse en diferentes posiciones. No obstante, aquí los vamos a estudiar en posición estándar o normal. Entonces, vamos a recordar, pero no sé si recordar, si lo vieron en el colegio, que tenemos el plano cartesiano dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el que está acá, el segundo cuadrante es este, luego tercer cuadrante y por último cuarto cuadrante. Nosotros vamos a estar estudiando los ángulos en posición estándar o posición normal, que básicamente es esta, que voy a empezar en el semieje X positivo y ahí me voy a desplazar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, inicio siempre aquí y ahí a donde sea que llegue el ángulo. Entonces, por ejemplo, este que tenemos aquí, estamos llegando al segundo cuadrante. O sea, este ángulo estaría en el segundo cuadrante, su lado terminal. Hay dos grandes unidades para estudiar los ángulos, son los grados y los radianes. Un grado es 1 entre 360 de un giro, ¿verdad? La vuelta completa mide 360 grados. Entonces, de aquí se va dividiendo, ¿verdad? Y yo puedo ver la medida de grados o también la de radian. La relación que vamos a tener con radianes y grados es que pi representa 180 grados. Con esta igualdad yo voy a poder pasar de grados a radianes o viceversa. Entonces yo les puse esta imagencita aquí que tal vez les puede ser muy útil tenerla siempre ahí a la mano,
porque vean que aquí viene 0 grados, que bueno, en radianes también es 0, o 360 si yo ya doy la vuelta completa, que es lo mismo que 2pi. Aquí está 30 grados o pi sextos, 45 pi cuartos, 60 pi tercios, 90 pi medios. Vean que aquí el primer cuadrante va de 0 a 90 grados o bien de 0 a pi medios de radianes. Segundo cuadrante vamos de 90 a 180 o bien de pi medios a pi. Tercer cuadrante de 180 o pi a 270 o 3 pi medios. Y cuarto cuadrante de 270 o 3 pi medios a 360 o 2 pi. Entonces, este cuadrito, bueno, esta imagen les puede ayudar bastante. Obviamente vamos a saber calcular o pasar de grados a radianes y viceversa, pero estos son ángulos muy comunes. Los de 30, 45, 60 y los que están acá, que ahorita vamos a ver cómo se llaman. Si alguien tiene alguna pregunta, nada más me dice. Ahora sí, ¿cómo paso de grados a radianes? Si yo tengo X grados, entonces lo que voy a hacer es que como pi es lo mismo que 180, esto es multiplicar por un 1 conveniente. Entonces, los grados los multiplico por pi entre 180 para que aquí me salga una fracción y me quede el pi. Y eso va a ser en radianes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 grados y yo tengo 30 por pi entre 180, esto se simplifica y me queda un sexto de pi, o sea, pi sextos radianes. Yo como reconozco si está en grados o en radianes, porque no necesariamente tiene que tener el pi. La mayoría de veces lo tiene, pero no siempre, por este circulito, ¿verdad? Que es la simbología de grados. Cuando no la tiene, ya estamos en radianes. Y el otro caso sería al revés, ¿verdad? Si para yo pasar de grados, lo que hago es dividir entre 180, cuando paso a radianes, más bien quiero quitar el pi. Entonces voy a multiplicar por 180 entre pi. Entonces, por ejemplo, pi tercios lo multiplico por 180 entre pi, se cancelan los pi y me queda 180 entre 3, que es 60 grados. ¿Estamos claros con estas conversiones? Profe, siempre va a ser entre es un ejemplo. Sí, siempre cuando usted quiere de grados a radianes, multiplica por esta, pi entre 180, y cuando quiere de radianes a grados, en 180 entre pi. Eso nunca va a cambiar. Siempre va a ser así. Ah, ok. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco de definiciones respecto a los ángulos. Un ángulo es positivo si gira en sentido contrario a las agujas del reloj, como lo vimos ahora, que era en posición estándar o normal, porque empezaba en el semieje X positivo, pero además iba en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Que es para allá. Ustedes ahí ven mi mouse moviéndose. Sí, profe, pero a veces cuesta verlo. Ok. Bueno, entonces cuando van para allá contra manecillas del reloj es positivo. Cuando igual empezamos en el semieje X negativo, pero voy para abajo, o sea, ahora sí, como el reloj, es en posición negativa. Entonces, ¿qué pasa? Se cuenta igual, o sea, aquí va a ser de 0 a menos 90, de menos 90 a menos 180, de menos 180 a menos 270 y de menos 270 a menos 360. O sea, voy 1, 2, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente, pero dando toda la vuelta al revés. ¿Está claro eso? Positivo para allá, negativo para abajo. Bueno. Ahora,
¿Qué significa que dos ángulos sean coterminales? Que tienen el mismo lado terminal. Ahora, como esto puede girar y girar y girar, un ángulo puede ser este, que es 50. Pero ¿qué pasa? Si yo a ese ángulo vengo, le doy toda la vuelta y vuelvo a llegar al mismo punto. Vean que toda la vuelta completa, ¿cuánto medía? ¿Cuántos grados? 360, profe. Exactamente. Y si le sumo 50, y obviamente voy a llegar al mismo lugar, ¿verdad? Porque lo que hice fue dar una vuelta completa y sumarle 50. Entonces, llegué a 410. Realmente es casi que el mismo ángulo, pero no es el mismo, ¿verdad? Pero está llegando al mismo punto. Por eso comparten el lado terminal. Entonces, eso significa que son coterminales, o sea, con la misma terminal. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar un ángulo coterminal? Pues le sumo, le resto vueltas. Por eso la fórmula dice, tome el ángulo y sume o reste K por 360, o si están en radianes, K por 2pi, en donde ese K sea un número, mira aquí lo puse real, es un número entero. Porque es un número de vueltas, o sea, es una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y así sucesivamente. Entonces, ahí ustedes pueden aquí sumar, qué sé yo, hacer 1, 2, 3 vueltas, o sea, 360 más 360 más 360 y luego más 50 y van a tener un ángulo coterminal. O más bien le resto vueltas, cualquiera. Entonces vean que la fórmula es K por 360 más el ángulo original o el ángulo original más 2kpi. Ahora, un ángulo en posición estándar es cuadrantal si su lado terminal coincide con alguno de los ejes cartesianos. Los ángulos cuadrantales todos son múltiplos de pi medios o bien 90 grados. Es decir, los ángulos cuadrantales son los que su lado terminal coincide con un eje. Entonces son los que habíamos dicho, 90, 180, 270, 360 y ahí sucesivamente cualquiera que le sume 90. O bien menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, o pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Y cualquier k pi medios realmente, ¿verdad? Porque son múltiplos de pi medios. De hecho, ustedes saben que eso no sé si en el libro yo creo que no venía, pero yo se los voy a poner. Los ángulos cuadrantales son de la forma a pi medios. Les ponemos aquí el k y porque cualquier numerito que ustedes les pongan ahí, siempre y cuando sea entero, ¿verdad? Les va a generar un número, perdón, un ángulo cuadrantal. Y vamos aquí, entonces ahí ya les queda como la formulita. Y voy a ponerlo aquí en negrito. Entonces aquí yo les puse varios ejemplos. 270, 180, 360, 900, el 3pi, el 15 pi medios, el menos pi medios. Vean que aquí, por ejemplo, 6 pi medios es el 6, el que estoy multiplicando por pi medios, que me da 3 pi. O 15 pi medios, 10, 15 por pi medios. Entonces ahí siempre es un múltiplo de medios, de pi medios.
¿Estamos claros con los cuadrantales? Bueno, si tienen duda me dicen. Ahora sí, ya teniendo todo eso en cuenta, vamos a las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan que es un triángulo rectángulo? El que posee un ángulo de 90 grados. Exactamente. Es el triángulo que uno de sus ángulos mide 90 y por ende, ¿se acuerdan que el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 es el lado más grande y a ese le llamamos hipotenusa? Y luego los otros dos eran catetos. Para las razones trigonométricas vamos a estar usando triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque hace referencia al plano cartesiano, ¿verdad? A los 90 grados, o sea, al primer cuadrante. O a cualquiera de los cuadrantes realmente, pero obviamente es más fácil posicionarlo en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a colocar mi ángulo en donde yo quiera. En este caso en específico lo puse acá, en este angulito de acá. Entonces, a este primer cateto le llamé A este cateto le llamé C y a la hipotenusa le puse B. Vean que cuando yo estoy en este ángulo, el ángulo, cuando ve hacia enfrente, por decirlo de alguna forma, sería este, el lado. Entonces, a ese cateto se le llama cateto opuesto. Este ángulo no puede tocar ese lado porque está opuesto. A diferencia de este otro cateto que se le llama adyacente porque uno de sus lados, ¿verdad? Uno de sus rayos coincide con ese lado. Entonces eso es muy importante, siempre saber que el opuesto es el que no toca el ángulo y que el adyacente sí. Y la hipotenusa no se van a perder porque es la que está frente al ángulo de 90. Entonces las razones trigonométricas son la de seno, que seno siempre va a ser la medida o la división o la razón que vamos a tener entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno va a ser cateto adyacente, es decir, A entre hipotenusa, que es B. Y la tangente solo usa los catetos, que es cateto opuesto, que es C, entre cateto adyacente, que es A. Y ahora tenemos cosecante, secante y cotangente, que son las recíprocas, es decir, es darle vuelta a estas. El seno es la contraria al cosecante. O sea, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es B entre C. Ven que está al revés. Y ven que esta empieza con S y esta con C, mientras que la de coseno va con la que empieza con S, que es secante. Porque ven que es hipotenusa con cateto adyacente, B entre A, que es la contraria a esta. Y luego tenemos cotangente, que es cateto adyacente entre opuesto, que es la contraria a esta. Entonces, esa es como una forma de aprendérselas. Ahora, yo me acuerdo que a mí me habían enseñado la palabra SOHCAHTOA. So, S-O-H, para acordarme que seno es opuesto sobre hipotenusa, K, C de coseno, A de adyacente y la H de hipotenusa, y TOA, T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. Entonces yo lo escribía, vamos a ver si esto me deja escribir aquí. So, K, TOA. Y bueno, obviamente me sabía ya que las otras eran lo contrario, ¿verdad? Eso a veces ayuda a memorizar. ¿Estamos claros con las razones trigonométricas?
Profe, Ujú. el cateto opuesto, digamos, ¿cuál era? Digamos, yo sé que es el C, pero es el que está al frente del ángulo. Exactamente, es el que no toca. Vea que este ángulo se forma de este y este rayo, que son los lados. Entonces, el adyacente es el que sí forma parte del ángulo, mientras que el opuesto es el que nunca lo va a tocar porque está así enfrente. Diagonal a él. Ah, ok. Y el adyacente, digamos, es el otro, el el, El que sí lo toca. ok. Ujú. Gracias, profe. O bien el que está a la par, ¿verdad? De la palabra adyacente. Ujú. Con gusto. Bueno, entonces ya saben, seno va con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Y SOHCAHTOA. Ahora, ¿qué pasa? Que en el triángulo rectángulo, si este mide X y este mide 90, y no sé si se acuerdan que dentro de un triángulo la suma de los ángulos tiene que ser 180, y no queda de otra que este sea 90 menos X. Entonces, una propiedad curiosa es que entonces el seno de X es igual al coseno de 90 menos X, es decir, es igual al coseno de este. Porque veamos, seno de X es opuesto C sobre hipotenusa, o sea, C sobre B. Mientras que coseno de este ángulo, que es 90 menos X, sería el adyacente, que es C, sobre la hipotenusa, que es B. Y pasa exactamente igual con coseno y seno. Pero solo para estas dos, ¿verdad? Porque obviamente estoy cambiando el angulito. Esa es una propiedad ahí de ángulos complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque en algún momento de la vida, no me acuerdo si como en octavo o noveno se estudiaba que dos ángulos complementarios son aquellos que sumados me dan 90 grados. Entonces, si estos dos suman 90 más 90, ya me daban los 180. Entonces, esa propiedad para que esté por ahí. Bueno, entonces vamos a hacer tal vez un parcito de estos para practicar. Entonces, dijimos que si yo tengo 30 grados, ¿cómo pasábamos a radianes? ¿Alguno se acuerda? ¿Por quién teníamos que multiplicar? Por pi, o 180 por pi. Exactamente. Y entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? ¿Sí? Sextos. Entonces ya tenemos que eso nos da pi sextos radianes. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren calcular el seno y el coseno y la tangente, y cosecante y secante y cotangente? Hay varias formas. Pero, Profe, verás que a mí el resultado me da diferente, pero digamos, me da como... en decimal, ajá, exacto. tal vez siempre acostúmbrese a hacer el 30 entre 180 y luego nada más le pone el pi. O sea, hagan la fracción entre los números y al final le pone pi. O sea, pongo 30. Entre 180. Ok. 30 entre 180. Eso lo di. Y después, ajá, y después le doy el pi. Ajá. Que sería 1 entre 6 por pi.
Ajá. Sí, para que siempre, eso también es muy importante, ahora que usted comenta eso, siempre deben ponerlo de esta forma, no en decimales, porque si no, no es el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces siempre metan la fraccioncilla, ¿verdad? 30 entre 180 y nada más le ponen el pi. O sea, también estaría bien si ponen un sexto pi, ¿verdad? O igual este 45, yo pude haber hecho 45 entre 180 por pi. ¿Y cuánto da eso? Un cuarto. Un cuarto pi. Ajá, entonces pueden ponerlo de esa forma. Pueden poner un cuarto de pi. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahí ustedes lo usan como lo prefieran. Ah, ok, profe. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien porque el de arriba me dio 1 entre 6 pi. Sí, Ah, ok, ok. exactamente. Voy a borrar esto que quedó como raro ese 4. Y bueno, para el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ahorita no nos vamos a complicar y vamos a hacerlo con la calculadora. Pero entonces aquí es muy importante. Si ustedes se van a ver su calculadora, tienen que ver que cuando la encienden, arriba en chiquitito le salen unas letritas, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan en grados, su calculadora tiene que estar en degree. O sea, va a tener una D. Mientras que cuando ustedes están en radianes, su calculadora tiene que estar en radianes. Entonces, eso se configuraba dependiendo de la calculadora, pero creo que era como shift menú y decía unidad del ángulo. Entonces uno ahí elige, 1 suele ser el degree y 2 el radian. El que dice 3 de radian, ese lo ignoran, es degree o radian. ¿Me doy a entender con eso? Sí, ya lo dice, No, profe. profe. La verdad, O sea, ¿sería el número 2, profe, o el 3? En este momento, como estamos O sea, en puede ser radianes, el 1 y el tiene 2. que ser el R. Se los voy a poner aquí. Cálculo. Shift. Más menú. No sé cómo le sale porque depende de la cálculo, ¿verdad? A mí me sale angle unit. Yo tengo la que es gris, profe. Sí, esa no me acuerdo porque yo tengo la blanca y ahorita no tengo una gris. Pero creo que si se mete ahí a Shift a menú, sí le sale que elija el ángulo. Sí, sí, digamos, me sale, es que, por ejemplo, la 4 me sale como RAD. Ajá. Entonces, Mm, degree si quiere grados y radianes si quiere radianes. En este caso, como ya pasamos el ángulo a radianes, a pi sextos, entonces pueden usar ese. O si lo usan en grados, pues usan el otro, ¿verdad? Pero aquí hagámoslo en radianes para que se acostumbren. Entonces, todo el mundo pase la cálculo a radianes y ya meten seno, ¿verdad? Que es el que dice sin. Y para meter el pi es con shift y la teclita de por 10 a la algo, ¿verdad? Que está a la parte del answer en la última fila. Entonces ahí me dicen cuánto les da seno de pi sextos.
Profe, de casualidad lo puede poner ahí escrito para ver cómo se mete, digamos, ahí en el ejemplo. En Shift, menú y unidad del ángulo. Sí, O digamos, en para qué colocarlo parte. en la calculadora. Ujú. ¿Para colocar qué? Lo del, lo del seno. El seno en la calculadora sale sin. Ajá, y ahí Está pongo, la cosita de fracción y le ajá, pone el pi con Shift y la teclita que tiene el pi arriba. ok, Está en y la después el última. 6. Ajá, y el 6 abajo. ¿Y cuánto les da? Profe, ya Profe, no me dio, entiendo. pero es que no sé si está bien. ¿Cuánto le dio? En ¿Cuánto? Un medio, profe. Ajá, correcto, medio. Ahora hacen lo mismo con coseno. Coseno de pi sextos. Profe, da raíz de 3 entre 2. Ajá, exactamente. Ay, pero era en la otra, ¿verdad? Sí, profe, en la de mi arriba. calculadora blanca, ¿cómo se puede ingresar esos datos? Igual, ahí está el sin, el cos, el tan, y luego le ponen la fracción y en shift y en la tecla de abajo a la par de as, que es x10 a la x, ahí pone el pi, que está arribita. Ah, ok, gracias, profe. Raíz de 3 medios, me dijeron. Hagan lo mismo con tangente y me dicen. Raíz Profe, de disculpe, 3 entonces lo que se entre pone es la 3, fracción, profe. no el ángulo no. Sí, ustedes ponen la fracción. Profe, en las otras que vienen se hace al contrario, ¿verdad? Sería entonces 6 entre pi o ahí cómo se hace. En las otras, ¿a cuáles se refiere? Ah, después de esta, de la última que acabamos de hacer, es que no sé cómo se llama, profe, se me olvidó el nombre, pero las últimas 3. Estas. Hacia esas les vamos a dar vuelta. Ah, ok, Entonces, pero se recuerdan que utiliza, digamos, los cosecante, mismos. sí, correcto. Vamos a ver, es cosecante es 1 entre seno, ¿verdad? Es decir, que cosecante va a ser el contrario, o sea, 2 entre 1, que es 2. La secante es 1 entre coseno, entonces va a ser 2 entre raíz de 3. Y la cotangente es 1 entre tangente del mismo ángulo, es decir, 3 entre raíz de 3. Es nada más darles la vuelta. Profe, ya ahí me confundí, no entendí esa última parte.
cosecante es 1 entre seno. Si usted hace 1 entre 1/2, va a ser 2. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí. Voy a escribir ese otro paso. Es que siempre que uno divide el 1 entre una fracción, lo que hace es darle la vuelta. Entonces esto es 1 entre 1/2, va a ser 2. Ya también en la calculo 1 entre 1/2 y le da 2. Sí, profe, da 2. Ujú. Luego secante queda al revés este. Es decir, 2 entre raíz de 3. Y cotangente es la tangente al revés, es decir, 3 entre raíz de 3. Que de hecho eso lo podían ver aquí en la teoría. Que queda la fracción al revés. P entre C, P entre A y A entre C. Ah, ya sé por qué no me entendieron, perdón. Es porque no les he metido aquí la propiedad de que cosecante es 1 entre seno, secante es 1 entre coseno y cotangente es 1 entre tangente. Aquí nada más piensen lo que es al revés por lo que les dije mejor. Perdón ahí. Luego lo van a ver y lo vamos a ver, pero... Sí, pero porque no entiendo, esa parte no la entiendo. Nada más le da la vuelta. Seno, 1/2, dele la vuelta, 2 entre 1. Secante es lo contrario de coseno, que es 2 entre raíz de 3. ¿Ves? Así lo había entendido yo, profe. ¿Qué? O sea, yo lo había Así entendido no. así, pero usted lo colocó Ajá. como diferente, entonces ahí me enredé. Ah, sí, pues es por la propiedad que no les he contado, perdón. Ahora sí. O sea, Esto solo es se porque ponen al ustedes revés, lo profe. pueden... Sí, básicamente. Esto es porque en realidad uno podría hacer el triangulito, ¿verdad? O sea, esto realmente viene de un triangulito, pero para uno no estar haciendo el triangulito, sí, es más fácil que tengan esto. Y porque de por sí ustedes ya tienen la calculadora, ¿verdad? Si no... Profe, una pregunta, ¿de casualidad los colocó bien? Es que, por ejemplo, en el otro de seno daba 1/2. Vamos a ver, seno es 1/2. El que es al revés es cosecante, que es 2. Entre 1, que es 2. Ah, ok, Luego ok, el sí. coseno va con el secante, que es al revés. Y el tangente va con el cotangente. Ah, ok, gracias, profe. Entonces, si quieren, hagamos este seno de 45. ¿Cuánto es seno de 45? Los voy a dejar aquí en colorcito. Para que sea más fácil. ¿Cuánto es seno de 1/2? Perdón, seno de pi cuartos. Es raíz de 2 entre 2, profe. Exactamente.
A mí me da igual. Ajá. Entonces, raíz de 2 entre 2. Entonces, inmediatamente, ¿qué sabemos? ¿Cuál otro? La medida de cuál? Es que, profe, no sé cómo se llaman, pero es que se me olvidan el nombre, pero es el de CSC, Tiene no las sé letras. cómo se Ajá. llama, profe. Cosecante. Cosecante. Ajá, ese. Ajá. Exactamente. Entonces ya de una vez sabemos que esto es 2 entre raíz de 2. ¿Cuánto es el coseno de pi cuartos? Profe, a mí me da igual raíz de 2 entre 2. Correcto. En este ángulo eso pasa. Entonces, pues el otro también se le da la vuelta, ¿verdad? Y por último, la tangente. Me da 1. Ajá. Y que al revés sería. Ya hay uno, profe, no sé. 1. Menos 1 sería. 1. No, 1. Porque recuerden que todo número abajo tiene un 1. Entonces sería un 1 entre 1 que sigue siendo 1. ¿Sí? Bueno. Tienen Profe, este. y el otro que no tiene ángulo, ese es de grados, de Sí, es grados a que radianes, creo que se es. los voy a dar. Ajá, correcto. Entonces vamos al revés. Aquí, para que tengan los dos ejemplos, les voy a poner otro aquí. Vamos a ver. Bueno, hagamos este, pi sextos. Si yo tengo pi sextos, Profe, en ese lo que caso, va a pasar, la calculadora se pasa, ¿verdad? Ya no sería sí, R. para este primer calculito no importa, porque lo que vamos a hacer es pasarnos, pero ya para el otro sí. Entonces, pi sextos, ¿por qué fracción tengo que multiplicarla para llegarle a grados? Así que, ajá, 180 sobre pi. Porque nosotros queremos cancelar el pi, ¿verdad? Entonces me queda 180 entre 6, que eso es 30 grados. Entonces, 30 grados. Y ahora sí, en realidad pueden trabajarlo como quieran. Si lo quieren seguir en radianes, usan los radianes. O si quieren, pásense a degree para que practiquen y lo hacen en grados. Esto ya, lo único que necesito es que siempre se acuerden que si están en grados van degree y que si están en radianes van radianes. Ustedes ahí se acomodan a como trabajen mejor o a como les estén preguntando el ejercicio, ¿verdad? Porque a veces el ejercicio ya se los van a dar o en grados o en radianes. Entonces, ¿cuál es el seno de este ángulo? Ah, mira, pero es el mismo ángulo. Les puse el mismo. Vamos a ver si lo cambio por otro, porque tiene gracia que usemos el mismo.
Usemos más bien, perdón, 5 pi sextos, porque se los dejé igual. No sé si es que yo lo había puesto repetido. Usemos 5 pi sextos, le ponemos aquí un 5. Me queda 5 por 180 entre 6. Eso sería 150 grados. Para tener uno diferente. Ahora sí. Todo el mundo claro, que nada más le puse este 5 pi sextos para que cuando hiciera el cambio me diera uno diferente, porque si no nos va a quedar igual a este. Sí, profe. Igual, no importa, vamos a ver. Bueno, dígame cuánto es seno de esos 150 o bien de 5 pi sextos, como quieran manejarlo. Si quieren, pásense a degree para que practiquen. Profe, en ese caso, digamos, pongo seno de, entonces, digamos, se pone el ángulo, profe, de que es 150. Si ya se pasó a degree, sí, pone 150. Y lo divido entre No, entre nada, lo nada más otro. lo pongo. No, o sea, si usted pone su calculadora en degree, se escribe seno de 150 y listo. Es que, profe, yo lo puse, pero no sé si la calculadora mía la puse bien o qué. ¿Cuánto le Es dio? que yo creo que lo puse mal, pero me dio un medio. Sí, sí, está bien. Ah, sí está bien. Ajá. Y por ende, ¿cuál sabemos la otra? CSC, profe. La cosecante, correcto. Vamos con el otro, con el coseno. Sería igual de 150, ¿verdad, profe? Sí, Da menos raíz de 3 entre 2. ajá. Menos raíz de 3 medios, correcto. Y por ende, vamos a saber cuál otra. Me da, Tan me da Menos 2 entre raíz de 3. ¿Quién estaba diciendo algo, perdón? Bueno, correcto. Secante sería al revés, menos 2 sobre raíz de 3. Y por último, vamos a calcular la tangente. ¿Cuánto haría esa tangente? Menos raíz de 3 entre 3. Exactamente. Y por ende la cotangente menos 3 sobre raíz de 3. Bueno, y ya ustedes ahí en casa luego pueden seguir haciendo los demás. La idea era que entendieran cómo se calcula esto, ¿verdad? Y podernos pasar de radianes a grados y viceversa. ¿Estamos claros con esta parte? Profe, Ujú. yo tengo una pregunta. Cuando es de radianes a grados, siempre se pone solamente el ángulo, digamos, no se pone, eh, digamos, se pone el ángulo en grados, no el ángulo en radianes. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, Mm, del 150. ujú. Siempre se va a utilizar ese ángulo, digamos, no 150, sino el ángulo, o sea, que nos den. Pues,
Es que no sé si le estoy entendiendo. Vea, Usted puede usar por el ejemplo, 150 y también puede ajá, usar este. Cualquiera de los dos. O sea, si usted mete en la calcu seno de 150 en grados, le va a dar lo mismo que meta en la calcu en radianes seno de 5 pi sextos. o sea, Porque cualquiera de son los dos lo puedo equivalentes. utilizar. Sí, exactamente. Al final es Ah, ok. exactamente lo mismo. Ujú. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, entonces, esto es lo primero que tienen que dominar, ¿verdad? Simplemente pasar de grados a radianes, viceversa, y saber utilizar bien la calculadora. Ahora vean que estas medidas de ángulos, muchas estaban aquí, ¿verdad? Aquí está 30 pi sextos, 45 pi cuartos, 60 pi tercios. ¿Por qué? Porque estas son las más conocidas. No obstante, puede ser que ya ahí les pusiera otras, ¿verdad? 300, esta menos 7 pi sobre 36, etcétera. Bueno, continuemos. Ahora sí, algo fundamental es el ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? Es un ángulo que, como la palabra lo dice, va a ser de referencia para cualquier ángulo en posición estándar, pero siempre es un ángulo entre 0 y 90 grados y siempre va a estar formado por un semieje X y el lado terminal del ángulo original. Entonces, por ejemplo, enfoquémonos en este que estamos aquí. En un ángulo en el primer cuadrante, que es este, su ángulo de referencia va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya cumple que está empezando en el semieje X positivo y está su lado terminal en este mismo cuadrante, ¿verdad? Que sería coterminal básicamente, y ya mide menos de 90 grados. Entonces, el ángulo de referencia en el primer cuadrante es igual al ángulo original. Pero, ¿qué pasa en el segundo? Si yo vengo y hago un ángulo aquí, con este movimiento hasta llegar acá, ya ese ángulo mide más de 90 grados. Entonces, su ángulo de referencia es lo que le hace falta para llegar a la media vuelta, que sería este pedacito que dibujamos aquí, o que coloreamos. Entonces, su ángulo de referencia, en este caso, se forma del semieje X negativo hacia el lado terminal. Igual con el del tercero y el cuarto. Entonces, yo siempre les digo aquí que se acuerden la forma como de un corbatín, o no sé, la forma que le quieran ver, ¿verdad? Que son dos triangulitos. Pero siempre es muy importante que sepan estas posiciones, ¿verdad? Que el ángulo de referencia del primer cuadrante es el que se forma de aquí a aquí, a donde termina, mientras que el otro igual de este semieje a donde termina el ángulo original. Igual del semieje al ángulo y del semieje al ángulo. Nunca va a ser con el Y. Y esto es muy importante. Todos los ángulos coterminales poseen el mismo ángulo de referencia. Obviamente, ¿verdad? Porque dijimos que un ángulo coterminal tiene el mismo lado terminal. Y si tiene el mismo lado terminal, obviamente tiene el mismo ángulo de referencia. Y otra forma sería, otro detalle importante sería que los ángulos con el mismo ángulo de referencia, sus razones trigonométricas van a tener la misma medida. No el mismo signo, pero medida, que eso lo vimos en este ejercicio. Si ustedes ven 30 grados, tiene estas razones trigonométricas, y ven las de 150 que son las mismas, que lo que cambió fue el signo. ¿Por qué? Porque 150 está en el segundo cuadrante. Vamos a verlo aquí en el dibujito. Aquí se me hizo. Aquí 150. ¿Y cuánto le hace falta 150 para llegar a la media vuelta, que es 180?
De 150 a 180, ¿cuánto hay? Tres. 30. Ven aquí que el ángulo de referencia de este, lo voy a colorear aquí en toque. Este ángulo, que es el de 30, bueno, digamos que está aquí, ¿verdad? Que es este. Su ángulo de referencia es este, mientras que el ángulo de 150, que era todo este, su ángulo de referencia es este. Y mide también 30. Por eso es que en el ejercicio que hicimos, esos dos tienen el mismo ángulo de referencia. Pero ahorita les voy a explicar por qué los signos cambiaron. Pero el ángulo de referencia sí se mantuvo. Eso es muy importante también tomarlo en cuenta. Yo creo que eso se los voy a poner aquí. Y los ángulos que poseen el mismo ángulo de referencia comparten la medida, sin signo les voy a poner, de las razones trigonométricas. Ejemplo, 30 grados y 150 grados, que ya nosotros lo hicimos y ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Y ahorita van a terminar de ver por qué el signo dio diferente. ¿Estamos claros todos hasta aquí? Sí, profe. Ok, entonces recuerden esta forma, ¿verdad? Estos siempre son los ángulos de referencia. Aquí en el siguiente dibujito lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, vean que aquí el ángulo original es igual a su ángulo de referencia. Hay libros que lo denotan con esta rayita o con un 1. Creo que en el libro de usted viene con un 1. Yo a veces lo denoto con una R de referencia o a veces lo ponen así. Pero creo que esto sí lo copié del libro. Entonces, primer cuadrante es el mismo. Segundo cuadrante, vean que el de referencia es este moradito. ¿Cómo se calcula? Yo sé que la media vuelta mide pi. Entonces, le voy a restar a esa media vuelta el ángulo original, para así yo saber cuánto es el ángulo de referencia, o que es lo mismo que yo les dije, cuánto le hace falta al original para llegar a 180 o a pi radianes. ¿Qué pasa con el tercero? Ustedes tienen todo este ángulo, pero yo necesito el ángulo solo que empieza desde aquí. Entonces es todo el ángulo menos esa media vuelta, para que me quede solo esto. Entonces es el ángulo menos pi. O bien menos 180, ¿verdad? Vean que aquí se los puse en grados y en radianes. Y luego, cuando estamos en el cuarto cuadrante, es toda la vuelta, réstele el ángulo. Es decir, 2pi o bien 360 grados menos el ángulo para que le quede ese pedacito, que fue lo que le hizo falta al angulito para llegar a la vuelta completa. Esto es muy importante que lo manejen, los ángulos de referencia, porque como les acabo de decir que los ángulos con el mismo ángulo de referencia comparten la medida de las razones trigonométricas, va a ser la forma en la que se resuelven muchas veces las ecuaciones. Porque la calculadora a veces solo da un ángulo y ya van a ver que a veces es más de uno. Entonces esto es muy importante. Ok. Profe, ¿Estamos claros ahí entonces? referencia, en la referencia usted puso entre paréntesis sin signo. ¿Eso qué
¿Qué quiere decir así como más explícitamente, sin signo? Lo que usted puso entre paréntesis. Aquí, que vea que Ajá. este 30 y este 150 comparten ángulo de referencia. O sea, la medida es la misma, pero el signo no necesariamente. Ajá, varía. Ah, ok, Sí, el signo va a variar por cuadrante, entiendo. pero la Ay, razón eso, trigonométrica sí se mantiene. Ujú, muchas a gracias. eso me refiero. Con gusto. Ok. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces, aquí les puse el de 150. ¿Cuánto mide 30? ¿Cómo se calculó? Por lo que yo les dije, ¿verdad? Si ustedes ya saben que toda la vuelta es 180, perdón, toda la media vuelta, y le restan los 150 para saber que es 30. Luego, en este otro, yo tenía 225. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 225, yo le tengo que restar la media vuelta para saber cuánto me queda ahí sobrando. En este caso son 45, ¿verdad? Para saber este pedazo, porque hasta aquí medía 180. Entonces, si yo le quito esa media vuelta, ya obtengo el pedacito que siguió ahí. Y para este último, que es el cuarto cuadrante, vean que le hace falta para dar la vuelta completa. Entonces, eso es de la vuelta completa y réstele el ángulo, que va a dar 60. Entonces, así es como van a estar calculándolos, ¿verdad? Con la formulita que vimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo entiendo, profe. Sí. Sí, todo bien, profe. Ok, perfecto. Y el primer ejemplo, el del primer cuadrante no lo puse porque mide lo mismo, ¿verdad? Aquí puse otro cuadrito. Entonces les puse el ángulo en grados, ángulo en radianes y luego trabajamos con coterminales y el ángulo de referencia. Voy a tomar el primero, específicamente 444. Nos vamos a ir y lo vamos a pasar a radianes. ¿Cómo dijimos que lo pasamos a radianes? Divido en 380 y lo multiplico por pi. Y eso me da 37 sobre 15 pi. Ahí me confirman si les da lo mismo. Sí, profe, da lo mismo. Okay. Bueno, aquí les estoy dando el intervalo en grados, entonces vamos a seguir trabajando en grados. Pero si yo les pusiera aquí de 0 a 2 pi o de menos 2 pi a 0, tendrían que dármelo en radianes, ¿verdad? Entonces es nada más seguir la formulita. Ok, un coterminal que esté entre 0 y 360, recuerden que coterminales era darle o quitarle vueltas. 444 no está en la primera vuelta porque 300 de 0 a 360 era la primera. Entonces, ¿qué hago yo para llegar a la primera vuelta? ¿Qué le hago a este 444? Y si le resta
las vueltas que se Tendría que creen ser 60. necesarias. Ajá. En este caso pareciera que con una es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hacemos ese resto? Da 84. Exactamente. Entonces, si no sirve, ¿verdad? Estamos de 0 a 360. Si no hubiera sido así, pues nada más seguimos restando las vueltas que sean necesarias. De hecho, ven que el siguiente me pide entre menos 360 y 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya vimos que le restamos una y de 84, ¿qué pasa si le restamos 2 vueltas? Porque se acuerdan que la fórmula era por K 360. Entonces esta vez le voy a restar 2 vueltas. Ya eso me da. Profe, una pregunta. ¿Cuánto sé yo cuántas vueltas tengo que restarle? Si no, eso hay que ir haciéndolo hasta que llegue. Y esa es la pregunta, digamos, hasta que llegue a qué, profe. ¿A qué resultado? Digamos, ¿cómo sé yo que ese resultado está bien? Porque tiene que ser en el intervalo en que yo se lo estoy solicitando. Aquí le estoy poniendo, dame un ángulo entre menos 360 y 0 grados. O sea, esa es la primera vuelta, pero en negativo. Contra las manecillas, perdón, en favor de las manecillas del reloj. Entonces, este número sí está en este intervalo, ¿verdad? Sí, sí está. Entonces, ese es el que me sirve. Entonces, ven que tenemos que 444 y 84 y 84 y menos 276 son ángulos coterminales. Obviamente, si yo le sigo restando o sumando vueltas, voy a encontrar otros. Ahora, ¿cuál será el ángulo de referencia? ¿De cuál me sirve ir a calcular el ángulo de referencia? De la primera vuelta. Entonces, siempre agárrense de este de aquí, o bueno, dibujando el angulito, ¿verdad? Porque aquí yo lo puedo dibujar perfectamente. Ese ángulo era toda la vuelta completa y luego avanzó a 84. O sea, ese ángulo está aquí. Estoy en el primer cuadrante. Entonces, ¿cuánto va a medir ese ángulo? Si está de 0 a 90. Exactamente. Por eso aquí me conviene mucho salir de este, ¿verdad? Porque es más fácil. ¿Estamos claros con este ejercicio? Ajá. Sí, profe. Okay. Hagamos tal vez este que está negativo. Y en radianes. Entonces igual para practicar, ¿cómo lo paso en radianes? Creo que era pi entre 180, profe. Al revés, 180 entre pi. Acuérdense que lo que tienen que hacer es cancelar los pi. Entonces multiplica por 180 arriba. ¿Cuánto les da eso? De hecho, aquí igual pueden agarrarse. Ustedes saben que el pi se va a cancelar. Donde nada más Da hacen menos menos 35, profe. 106, ajá, por 180. O sea, pueden trabajar también solo con los numeritos. Ya cuando uno se hace mañoso y hace eso más rápido, ¿verdad?
Bueno, menos 35 grados. No se me olvide ahí ponerle el simbolito de grados. Porque si no serían radianes. Entonces, ángulo coterminal entre 0 y 360. ¿Cómo lo averiguamos? En este caso, ¿qué hago? ¿Le sumo o le resto vueltas? Tiene que, a ver, entre 0, está positivo, tiene que sumarle. Ajá, más 360. Y ya eso me da 325. Es el que ocupo. ¿Por qué menos 35 grados? Estaba aquí, ¿verdad? Pero yo lo puedo ver un coterminal al revés. Que sea de aquí hasta aquí. Entonces, muy bien, 325. Ángulo coterminal entre menos 360 y 0, bueno, ahí sí es el mismo, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer. ¿Y cuál sería el ángulo de referencia? $325. Ajá, yo opino igual, No. 325. Recuerden que el ángulo de referencia tiene que Entonces estar sería entre menos 0. 35. Ah, Ajá, pero el ángulo de referencia tiene que ser positivo. Entonces, simplemente 35. ¿Por qué? Recuérdense el corbatín. Efectivamente es el mismo ángulo, pero tiene que ser positivo, ¿verdad? Porque el ángulo de referencia es un número entre 0 y 90. Entonces, positivo el mismo en este caso. Muy bien. O bien, si lo ven 325, bueno, ¿y cuánto le hacía falta para llegar al 360? Que era 35. ¿Sí? Profe, una Bueno. pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, cuando uno pasa de grados a radianes, en el primer ejemplo que usted dio, usted restó. ¿Siempre va a ser así o no necesariamente siempre va a ser resta? ¿Qué pasa de grados a radianes? Sí, digamos que pasó de, bueno, de 444 grados. Ajá, pero aquí, que lo pasé a radianes. Ajá. Sí, Solo hay digamos que una usted lo que multiplicación, hizo hay una fue resta. restarle 360. En el coterminal me está hablando. Ajá. Ok, Digamos, si usted tiene un número, o sea, usted sabe que la primera vuelta es 360. Si usted tiene un número más grande que 360, va a tener que restarle vueltas. Si tiene un número más chiquitito que 0, va a tener que sumarle vueltas. O sea, eso va a depender del ok. ángulo. Por eso va a ser sumar o restar para llegar a su Ok. objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, profe. Un gusto. Bueno, entonces ahí los demás igual rellenan el cuadrito de tareita, ¿verdad? Para seguir avanzando. Ahora sí, el círculo o la circunferencia trigonométrica. De aquí van a salir un montón de cosas. Es un círculo en el plano cartesiano que se centra en el origen, este es su centro, y su radio mide 1, ¿verdad? Es decir, de aquí a aquí mide 1, de aquí a aquí mide 1, de aquí a aquí también. O sea, cualquier línea recta que yo trace del centro del círculo a un punto de la circunferencia va a medir 1. ¿Por qué es tan importante este círculo? Porque de aquí nace todo. ¿Se acuerdan que al inicio vimos un triángulo, rectángulo? Bueno, ese triángulo rectángulo yo lo puedo venir a poner aquí. Vean que yo trazo un ángulo cualquiera y aquí se me forma el ángulo original con el que yo estoy trabajando y aquí se me forma un triángulo rectángulo, donde el de 90 grados es este. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo voy a trabajar
con las razones trigonométricas. O sea, aquí nos vamos a enfocar en ver este triángulo que tenemos acá. Triángulo rectángulo. Entonces, vean que esto que está aquí es un radio. Entonces, mide 1. Y esto va a ser mi ángulo θ o X o lo que sea que quieran trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo coloco ahí un puntito, cualquiera, en X, Y, si esta coordenada X mide X, es porque la distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, mide X. Y la distancia de altura es Y, ¿verdad? Porque ese es un par ordenado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de Pitágoras? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a 1. Es decir, a la hipotenusa. Ah, bueno, aquí de hecho les voy a poner, perdón, la hipotenusa. Que pues iba a ser 1 específicamente en este caso, pero hipotenusa, la hipotenusa. Que aquí 1 es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, de aquí va a surgir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros de aquí vamos a sacar que dado un punto, está la identidad pitagórica, que es precisamente que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Ya estoy viendo que esto lo coloqué mal. Cuando eleven al cuadrado una razón trigonométrica, se pone así afuera, porque si no parece que estoy elevando el ángulo. Entonces por eso la estoy corrigiendo acá. Entonces, vean que aquí la coordenada X hace referencia a que si ustedes tenían este ángulo aquí, ya dijimos que este ladito hasta aquí medía X, ¿verdad? Eso significa que este lado, el lado adyacente, los voy a poner aquí, adyacente, mide X. Mientras que el cateto opuesto, mide Y, ¿verdad? Porque aquí esto medía Y. Esa era el numerito de la altura. Aquí no es un número en específico, le estamos poniendo las coordenadas. Entonces, y del círculo trigonométrico sabemos que la hipotenusa es 1. Entonces, vean qué bonito. ¿Cuál es el seno? El seno de este ángulo es el opuesto, que mide Y, entre la hipotenusa que mide 1. O sea, seno es Y. ¿Cuánto es coseno? Coseno de este ángulo es adyacente, que mide X, entre la hipotenusa que mide 1, o sea, es X. ¿Eso qué significa? Que cada vez que ustedes vean un par ordenado, un punto con coordenadas X, Y, significa que si ustedes calculan el coseno de ese ángulo, les da esa coordenada X. Y si calculan el seno de ese ángulo, les da esa coordenada Y. Y esta propiedad es fundamental. Cuando yo pienso en un par ordenado, no tengo que pensar solo en el X, Y, sino que es coseno de ese ángulo por, coma, seno de ese ángulo. Y obviamente puedo sacar las demás. Vean que la tangente es opuesto sobre adyacente, Y entre X. Y la cosecante, esta era la propiedad que al inicio ya estaba usando y se me había olvidado decirles que es al revés. Ven que aquí está seno, que es Y entre 1, que esto es al revés, 1 entre Y. Secante, que es la contraria a esta, es decir, 1 entre X, y cotangente, que es la contraria a esta, que es X entre Y. Por eso yo les decía que cosecante es 1 entre seno, ¿verdad? Porque seno es Y. Y secante es 1 entre coseno, porque coseno es X. Igual esa propiedad por ahí aparece. Y entonces de aquí sale que coseno al cuadrado, por ser X, más seno al cuadrado,
por ser y, ¿verdad? Que es la medida de los ángulos, perdón, de los catetos. Catetos al cuadrado, bueno, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1. Y de aquí sale la famosa identidad pitagórica, que es esta. Hasta aquí todos me siguen. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿se acuerdan que les dije? Ángulos con el mismo ángulo de referencia comparten medidas sin signo. Es porque dependiendo del cuadrante, las razones trigonométricas tienen diferente signo. A mí en el colegio nunca se me olvidó que el profesor me dijo, para ver cuáles razones trigonométricas son positivas, nos vamos a acordar de esta frase, todos sentimos tantas cositas. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante es todos, segundo cuadrante es seno, y obviamente si seno, entonces su cosecante, que era la que es al revés también. Tercer cuadrante tan, tangente y por ende cotangente, y coseno y su contraria secante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí, en el primer cuadrante, no importa qué razón trigonométrica calcule, siempre me da positiva. Pero si yo estoy en un segundo cuadrante, el seno y la cosecante van a ser positivas, pero lo que es tangente, cotangente, coseno y secante van a ser negativas, y eso lo vamos a ir a ver entonces con el ejemplo que yo les di. Vean que cuando estábamos en 30 grados, primer cuadrante, todo era positivo, sus razones trigonométricas. Pero en el segundo cuadrante, solo seno y cosecante son positivas, ¿verdad? Por lo que les dije, todos sentimos seno en la segunda, seno y cosecante. Solo seno y cosecante son positivas, las otras 4 son negativas. Entonces, muchas veces, si yo quiero saber en qué cuadrante estoy, me puedo fijar en el signo de las razones trigonométricas. O más bien, si yo sé en qué cuadrante estoy, puedo saber qué signo va a tener cada una de las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque la calculadora, a veces, cuando yo le pido un ángulo, no siempre me lo da como tiene que ser. Entonces, eso es muy importante. Entonces, todos, aquí seno y cosecante, tangente y cotangente, cuarto cuadrante, coseno y secante. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Vale. Ahora, repito, lo más importante es esto. Si yo tengo aquí un ángulo, si yo quiero conocer el punto, yo tengo que saber que ese punto es coordenada X, el coseno de zeta, coordenada Y, el seno de zeta, de ese ángulo. Entonces, aquí yo les pregunto, dado la medida del ángulo, deme la coordenada del punto asociado en la circunferencia trigonométrica. O sea, les estoy preguntando ese X y ese Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Precisamente, yo sé que el X, Y es igual a calcular el coseno de zeta, el seno de zeta. Entonces, si yo calculo el seno de 0, ¿cuánto me da? Y en radianes o grados, porque, bueno, en realidad ese 0 es de radianes, ¿verdad? Porque no tiene la simbología de grados. ¿Cuánto es seno de 0? Cero. Ajá. ¿Y el coseno? 1. Exactamente. Entonces, el par ordenado es 1,0.
De hecho, vean que eso no era nada difícil de deducir, porque si yo estoy en el ángulo 0, ese ángulo está aquí, ¿cierto? Y yo no me moví. Y si ustedes se van ahí a la circunferencia, ese par ordenado obviamente es 1,0, porque mide 1, que es el radio, y nunca se movió en el eje Y, entonces es 0. De hecho, los ángulos cuadrantales es muy fácil saberlo. De hecho, este es pi medios. Pi medios. ¿Alguien me puede decir a vista si yo sé que está aquí el ángulo? ¿Cuál sería ese punto que hace referencia a la circunferencia trigonométrica? Aquí. ¿Cuál sería ese par ordenado? Bueno, si no lo ven, entonces calculan seno de pi medios y coseno de pi medios. Pero ese par ordenado es 0,1. No me muevo en X y me muevo una unidad hacia arriba, en Y. Entonces esto es 0,1. El de 180. Este par ordenado, ¿cuál es? Menos 1,0. 3 pi medios es otro cuadrantal, es el que está aquí. Que de hecho por eso les puse todos estos, porque este es el 0, menos 1. Solo los pueden hacer calculando el seno y el coseno, ¿verdad? Pero los cuadrantales es muy fácil de ver ese punto. A diferencia de este 45, porque ese 45 ya está aquí. Entonces, si yo dibujo ahí la circunferencia trigonométrica, pues se le puede atinar en realidad, porque es la pura mitad, pero y si no lo hacen no importa, nada más se calcula, ¿verdad? Entonces igual, coseno de 45 y seno de 45. ¿Cuánto es coseno de 45? Ya lo habíamos calculado. Raíz de 2 entre 2. Y el seno también. Entonces ese punto es raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. Siempre, siempre van a poder calcularlo así. Seno entre coseno, perdón, seno del ángulo y coseno del ángulo. Y es coseno, seno. Pero los cuadrantales se pueden acordar del plano cartesiano, ¿verdad? Que este punto es 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Pero ya para cualquier otro, nada más seno y coseno del ángulo. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Ahora, cuadrante al que pertenece el punto. Y los primeros a ningún cuadrante porque son cuadrantales, ¿verdad? Voy a ponérselos aquí. Son ángulos cuadrantales. Mientras que el último sí, que está simplemente en el primer cuadrante. Eso también se puede ver en los signos, que en este caso ven que el de 45, el X y el Y eran positivos. Bueno. En la otra clase vamos a hacer ahí más ejercicios, que ya los puse por aquí, pero los vamos a hacer hasta la práctica, porque hoy ocupamos ver todo. Muy bien. Ahora vamos a ir estudiando cada una de las funciones. Entonces, esta primera función, la función de seno, ¿qué pasa? Que ustedes ya vieron que si yo vengo y estoy en el círculo trigonométrico, santa madre,
si yo estoy en el círculo trigonométrico, yo pongo aquí un punto, ese punto es un X, Y. Este otro punto es otro X, Y. Si yo pongo otro punto es un X, Y. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que el seno es Y. Entonces, si yo tomo los ángulos con el respectivo valor del seno, voy a lograr crear esta función. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ángulo 0, mi seno valía 1, ¿verdad? Porque este punto era el 0,1. Voy a ponerlo aquí. 0,1. 0 grados, perdón, este punto es 1,0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a agarrar este. Entonces, estoy en el ángulo 0 y el seno vale 0. Aquí está el punto 0,0. Cuando yo me vengo a este ángulo, al de pi medios, digamos, a este de aquí, pi medios, a este par ordenado le pusimos 0,1. O sea, 1 mide el seno. Entonces, cuando el ángulo mide pi medios, vean que el y, el seno, mide 1. Y así sucesivamente. O sea, del círculo trigonométrico yo puedo deducir o se va a ir creando toda la función. Porque obviamente si yo relleno aquí todos los ángulos, pues yo vengo y relleno aquí también, ¿verdad? Esto es meramente para que ustedes sepan de dónde sale. Porque yo sé que es un poquito enredado, porque son muchas cosas las que les he explicado hoy, pero es muy chiva cuando uno lo entiende, porque se da cuenta que dado el ángulo, puedo deducir la gráfica del seno y del coseno, gracias a todos los pares ordenados que conforman ese círculo trigonométrico. Y obviamente también la tangente y todas sus recíprocas, porque van a depender simplemente de la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero bueno, entonces, la función seno, se las presento, que es esta que está aquí, empieza en el 0,0 y van a ser ondas con una amplitud de una unidad. Y el periodo básicamente es la medida o la longitud en la que la gráfica es como diferente porque ya luego son ciclos, en cicla. Entonces ven que aquí este pedazo es así, pero ya luego ella se repite. Y de ahí en adelante se repite, y así sucesivamente. De hecho, vamos a dibujarle aquí un toquecito. ¿Se acuerdan que yo uso Desmos para graficar, verdad? Eso les puede ayudar. Entonces, ustedes aquí pueden graficar esas funciones para verlas mejor. Se pegó. Profesora, no se ve. No, es que se quedó pensando. Ahora sí lo ven. Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, ¿Lo ven? ya se ve. Ella sigue ahí. Aquí uno le puede configurar lo de los grados, ¿verdad? Ahí le ponen pi. Creo que era aquí. Eje X, de menos pi a pi. ¿Cómo me lo puso? Y eje Y de menos 1
1. Esto me lo cambió. Bueno, eso sí me lo cambia. No sé por qué ahorita no me lo quiso cambiar. Pero bueno, ahí se busca. Vamos a ver aquí. Ah, ya. Es que era ahí. Ven, entonces aquí está la grafiquita. Ven, en pi medios toca en 1. En pi toca en 0. Y sucesivamente. O sea, ella es infinita. Si ustedes la ven, siguen ese mismo patrón. El patrón siempre se vuelve a repetir cada 2 pi. Aquí viene el patrón, termina. Vuelve a empezar, termina. Vuelve a empezar, termina. Siempre es 2 pi. Por eso es que su periodo es 2 pi. ¿Cuál es el dominio? Pues todo R. Ella es infinita, ¿verdad? Aquí la estamos viendo. Ahí va a seguir infinitamente. ¿Y cuál es su ámbito? Vean que ella de ahí no se sale. Ella siempre va de -1 hasta 1. Entonces su ámbito va de -1 cerrado a 1 cerrado. Asíntotas no tiene. Ella es continua en todo su dominio. En ningún momento tiene ningún corte. Y ya luego en la próxima clase vamos a ir a analizar un intervalo, que es el que yo marqué aquí en rojito, y vamos a ver todas las características que antes hemos analizado de una función, ¿verdad? Entonces, esta es seno. ¿Cómo la reconozco yo? Porque empieza en el origen. Luego coseno. Coseno más bien inicia en 1. Porque coseno es el X, ¿verdad? Entonces ven que en el X aquí era 1,0, o sea, en el ángulo 0, el coseno es 1. Entonces ella inicia en 1 y es lo mismo. Es nada más como correr la función. De hecho, se las voy a graficar aquí porque ven que es como correrlo, nada más. Ven, es como que se corrió. Esta la corrió. Entonces, ahí se ve igual que es infinita. Por ende, su dominio también es R, su ámbito también es -1 a 1, su periodo también es 2 pi, la amplitud es 1. La amplitud básicamente es como la medida de la onda entre 2. El libro algo así lo explica, pero yo siempre se las doy. Y de nuevo no tiene asíntotas. Y ahí luego, en la próxima clase, en la práctica, vamos a resolver esto. Luego tenemos la tangente. Recuerden que la tangente es X entre Y. Y el detalle es que Y obviamente a veces toma valores de 0, ¿verdad? Hay puntos como aquí que yo tengo que es 1,0, o sea, el Y es 0. Entonces, hay ángulos precisamente en que la tangente es un número que se está dividiendo entre 0 y eso no existe. Entonces, la tangente sí tiene asíntotas verticales en los múltiplos impares de pi medios. Por eso aquí la fórmula les puse 2k más 1 pi medios. 2k más 1 siempre hace referencia a un número impar. Se los voy a apuntar aquí. Número impar. Entonces, ¿qué pasa? 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Vamos a dibujar aquí tangente. Y la ven ahí, la verde. ¿Ven? En todas tiene asíntotas. En todos los que está aquí, se ve que la gráfica nunca lo toca. Entonces, en los 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, en todos los impares multiplicados por pi medios. Igual en los negativos. Menos 1 pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios y así sucesivamente. El ámbito es todo R, porque esas líneas van a seguir infinitamente. El periodo en este caso es pi. Ven que es este pedacito, o bien este pedacito, que va de pi medios a 3 pi medios. Ahí hay una distancia de pi.
La amplitud es infinita, ¿verdad? En este caso. Y las asíntotas verticales ya dijimos que son estas, ¿verdad? Los 2K más 1 pi medios. O sea, X igual a esos valores numéricos en donde el K representa un número pues entero, ¿verdad? Entonces, esta es la tangente. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, esto es muy teórico. Bueno, luego está la de la secante. Igualmente aquí secante vamos a tener que en este caso es 1 entre coseno. Entonces, se va a comportar de esta forma. Va a tener asíntotas igual en los 2K más 1 pi medios. Y por eso su dominio es todo R menos esos valores, ¿verdad? En los 2K más 1 pi medios con K enteros. El ámbito más bien es lo contrario al seno y el coseno. Más bien va a ir de menos infinito a menos 1 y luego vuelve a empezar de 1 más infinito. O bien todo R menos 1, 1, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. El periodo vuelve a ser 2pi. La amplitud es también infinita. Y ya les hablé de las asíntotas verticales. Luego la secante va a ser el mismo cuento. O muy parecido. Perdón, la cosecante. Con la cosecante, más bien la asíntota, porque recuerden que solo como correrla, es en los Kpi. Entonces su dominio es R menos Kpi. ¿Cuál es el ámbito? El mismo, de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a más infinito. El periodo es 2pi y la amplitud es infinita y las asíntotas X igual a los Kpi. Y por último, la cotangente, que es como un poquito contraria a la tangente. Ay, se me pasó. Vean que las ondas van como al revés. Pero entonces, en este caso, las asíntotas verticales es en los Kpi. O sea, pi, 2pi, 3pi, menos 1pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces, el dominio es R menos los Kpi. El ámbito es R, el periodo es pi. La amplitud vuelve a ser infinita y las asíntotas X igual a Kpi. Todo esto es teoría que, bueno, en el caso de ustedes, como el curso es virtual, obviamente lo ideal es que lo tengan a la mano, ¿verdad? Pero sí es importante tenerlo claro, por si ya se los preguntan un intervalo dado, como en el caso que lo vamos a estar practicando la otra semana. Ahora están las inversas. Ustedes ya estudiaron el concepto de función inversa, ¿verdad? Para que una función tenga función inversa, tiene que ser biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva a la vez. Claramente las funciones de seno, coseno y tangente y todas estas no son biyectivas. Entonces, para yo sacar una inversa, solo puedo tomar un pedacito. Ese pedacito normalmente es como el más básico o el más fácil, que siempre va a ir como desde menos pi a pi o bien en ese intervalo. Entonces, aquí yo les puse este dibujito. En seno se toma de menos pi medios a pi medios. Y recuerden que puedo tomar este pedacito a como podría tomar el de aquí. Lo importante es que sea biyectivo. Y de ahí va a salir la inversa, que en este caso les vamos a llamar arco y la función original, es decir, arco seno. Entonces, igual aquí yo les presento las gráficas y sus características. Entonces, la función de arcoseno, que también lo pueden escribir como seno inverso, lo pueden poner así o lo pueden poner así. Su dominio es de menos 1 a 1 y su rango de menos pi medios a pi medios. El de arcocoseno o bien coseno inverso, cualquiera de las dos notaciones es correcta. Su dominio vuelve a ser de menos 1 a 1, pero su rango de 0 hasta pi. Y la tangente o bien arcotangente va a ir de menos pi medios a pi medios y su rango
es infinito. Aquí lo puse al revés. Perdón. No, y el rango no puede ser R tampoco. Aquí tienen que ir de... Yo estoy agarrando... Ah, no, sí. Esta parte sí. Pero los puse al revés. Los voy a cambiar. No, mentira. No, sí. Sí. Aquí está. El dominio es R, ¿verdad? Y el rango es menos pi medios a pi medios. Porque yo estaría tomando la primer ramita de la tangente, que sería esta. Que iba de menos pi medios a pi medios. Que ese era mi dominio de esa ramita. Y rango R. Y aquí en este caso va a ir al revés, ¿verdad? El dominio es R y el rango es lo otro, es lo contrario. Y básicamente esas son todas las funciones que tienen que conocer y su gráfica. Ahora bien, aquí les puse igual un cuadrito de las otras funciones inversas. Esas no les puse la gráfica porque no es necesario. Está la cosecante inversa, la secante inversa y la cotangente inversa, o bien arco cosecante, arco secante y arco cotangente con su respectivo dominio y rango. Y aquí nada más recordarles, porque ya lo habíamos estudiado, pero con otro tipo de funciones, lo de los desplazamientos o traslaciones horizontales o verticales. Recordemos que cuando yo tengo una función, cuando adentro de la función en la preimagen le sumo o le resto, es un desplazamiento, ya sea a la izquierda cuando sumaba y a la derecha cuando restaba, que son traslaciones horizontales, ¿verdad? O desplazamientos horizontales. Y los desplazamientos o traslaciones verticales es cuando le sumo o le resto un número por fuera. Eso ya lo habíamos estudiado detalladamente antes. Y aquí les puse un ejemplito. Vean que la roja es seno. Aquí en esta, que tengo seno de x más 2, le estoy sumando adentro en la preimagen. Esto es una traslación a la izquierda. La función se mueve hacia la izquierda. Queda de esta forma. Y cuando más bien le resto, se mueve a la derecha, que sería esta de acá. Y también les hice con las traslaciones verticales. Seno original es la roja. Cuando le sumo un número por fuera, la subo, ¿verdad? Es un desplazamiento hacia arriba. Y cuando le restaba es un desplazamiento hacia abajo. Y aquí las pueden ver con este ejemplito. Y luego teníamos las reflexiones o la simetría. Teníamos la función original. Si yo le pongo un menos adelante la función completa, era una respecto al eje X. Pero si le ponía el menos en la preimagen, era respecto al eje Y. Y aquí les agregué, porque esto lo habíamos hablado, pero esta vez quise agregárselos, que cuando ustedes multiplican por una constante, lo que va a pasar es que la función se hacía como más flaquita o más gordita. Entonces aquí se los especifiqué. Pero en estos casos se recomienda hacer una tabla de valores o graficarla, ¿verdad? Bien, para poder ver qué es lo que pasa, porque a veces se hace más delgadita o más gordita o así. Y de hecho aquí les puse las reflexiones como tal. Vean que seno y menos seno si quedan como al revés. Pero cuando yo aplico seno de menos x, me queda la original, que de hecho por eso le cayó encima el azul y por eso el azul no se ve, porque el azul queda exactamente igual a la verde. O sea, en este caso, el seno, si se le aplica una reflexión, el eje Y queda exactamente igual. Y bueno, aquí les puse más ejemplos con lo que son las multiplicaciones de constantes para que ustedes las vean ahí tranquilamente. Y ahí vayan viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si multiplico adentro por un número mayor a 1 o bien un número entre 0 y 1, ¿verdad? Si se hace más grande, más chiquita o igual por fuera. Entonces ahí las ven ustedes con calma.
Y ya para ir finalizando, algo que también tienen que manejar muy bien son las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son ecuaciones o igualdades que son ciertas, ¿verdad? Entonces, la tangente, recuerden que es x entre y, pero el y era seno y el x era coseno. Entonces, la tangente yo la puedo escribir como seno entre coseno. Secante 1 entre coseno, porque recuerden que daba al revés, que esta es la que yo estaba utilizando. Cosecante es 1 entre seno, o sea, son recíprocos, porque se les da la vuelta nada más. Y cotangente, yo sé que es 1 entre tangente, pero como tangente era seno entre coseno, estaba al revés, coseno entre seno. La identidad pitagórica, que ya vimos de dónde sale. Si yo a esta vengo y la divido toda entre coseno cuadrado entre coseno cuadrado, perdón, si divido todo entre coseno cuadrado, me queda coseno cuadrado entre coseno cuadrado 1. Seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrada. Y 1 entre coseno cuadrado sería secante cuadrado. Y si divido toda esta entre seno cuadrado, voy a obtener la otra. Luego la de paridad, que el seno absorbe el seno saca al menos y el coseno sí lo absorbe. Que eso tiene mucho que ver con lo de las reflexiones que les enseñé. Luego tenemos las identidades para suma y resta de ángulos. Cuando yo quiero calcular el seno de la suma de dos ángulos de alfa más beta, yo puedo hacerlo por separado, como seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Esto obviamente uno puede dibujar el triangulito y entender de dónde sale y todo, pero realmente a nosotros lo que nos interesa es saber trabajar las fórmulas y ya luego ir a resolver ejercicios. Pero si alguien quisiera como entender de dónde vienen, puede buscar en internet y ahí se hace toda la explicación. Aquí estoy viendo que les puse solo la de suma. Voy a hacer esto chiquitito. Cuando aquí es suma en el seno, vamos a ver, seno cos, esta se mantiene, pero cuando es resta, que la voy a poner aquí abajo en otro color, en azul. Si es una resta, también aquí es una resta. El coseno es al revés. Si el coseno hay suma, esto es cos del primer ángulo por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Pero si aquí hubiera una resta, aquí es al revés, aquí va una suma. Y la tangente, cuando tengo la suma, se separa de esta forma. Queda la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo entre 1 menos tangente del primer ángulo por tangente del segundo. Y si mal no recuerdo, cuando esto es una resta, aquí va una suma. Aunque eso yo creo que lo voy a verificar. Denme un segundito. Sí, y la de arriba también. Y estaba menos. O sea, cuando es la positiva, siguen los de negro, que va positivo y negativo. Y cuando es la negativa, aquí va negativa, igual, y abajo va al revés, va positivo. Luego tenemos las identidades para ángulos dobles. Estas se las puse aquí porque se deducen de estas. Una forma de ver el seno de 2 alfa es que yo haga alfa más alfa. Entonces, si yo hago alfa más alfa, es seno de alfa por coseno de alfa. Más lo mismo, coseno de alfa por seno de alfa. Por eso da 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Y sucede lo mismo con esta. Entonces me queda coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y de esta igual. Tangente de 2 por un ángulo va a ser 2 tangente de zeta sobre 1 menos tangente cuadrado de zeta. Y por último, las identidades para ángulo medio, que si yo tengo seno de x medios, eso va a ser igual a
más menos la raíz de 1 menos coseno entre 2. La del coseno es más menos la raíz de 1 más coseno de x entre 2. Y la tangente de x medios es igual a 1 menos coseno de x entre seno de x. O bien esta, que en realidad se deduce de las cuadradas, porque si yo tengo que seno, mira, otra vez le puse esto aquí al revés. Si yo sé que seno cuadrado de x es igual a esto, si yo vengo y le aplico raíz, entonces me tiene que dar el seno de esto, solo que este no tiene aquí el mismo ángulo, ¿verdad? Pero se deducen de por ahí. Yo sé que estos son un montón de igualdades y que por el momento ustedes dicen de qué bonitas, ¿verdad? Pero la otra clase ya vamos a ver para qué se utilizan, que básicamente es para ir a demostrar identidades. Entonces, por el momento lo que necesito es que les quede bien claro todos los conceptos que hemos estudiado de los ángulos, de cómo pasar de grados a radianes o viceversa, entender un ángulo positivo, negativo, los conceptos, que es un ángulo coterminal, que es un ángulo cuadrantal. Manejen bien las razones trigonométricas, ¿verdad? De un triángulo, pero sobre todo para un ángulo. También es muy importante lo que vimos de los ángulos de referencia, ¿verdad? De en dónde están posicionados y sobre todo cómo calcularlos y en qué cuadrantes queda cada razón trigonométrica positiva o negativa. Y ya luego van a ver cómo todo eso se une. Y además, el comportamiento de todas las funciones, ¿verdad? Que ya en la clase práctica obviamente vamos a verlo con más detenimiento. Y lo de las traslaciones y reflexiones, eso era repaso porque ya se había estudiado. Y todas las identidades, pues van a ver que se utilizan para calcular, bueno, para demostrar otras igualdades y ya luego para toda la parte de ecuaciones trigonométricas. Entonces, repasen bien todos estos conceptos. Yo ahora bueno, yo no, pero la coordinadora del curso les sube el video y este PDF para que lo tengan ahí. Y recuerden, ojalá rellenar esos cuadritos que nos hicieron falta, ¿verdad? Y ya luego vendríamos a hacer más ejercicios pues en la tutoría práctica, perdón. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces que pasen buenas noches y yo los estaría volviendo a ver el de hoy en 8, si Dios quiere. Pasen bonita noche. Bueno, profe, Gracias, buenas gracias. noches. Que se recupere. Gracias.